Vamos a ver una nueva parte de nuestro tema, que es vivir más y mejor, la medicina hoy en día. Bueno, pues nuestra vida, tal y como la vivimos ahora, depende en gran medida de las condiciones sanitarias ¿eh? en las que nos encontramos. Es decir, las condiciones sanitarias son realmente importantes y es un gran eh, es un indicador estupendo del nivel de un país. Países avanzados pues tienen niveles y condiciones sanitarias estupendas, mientras que países subdesarrollados o en vías de desarrollo pues la medicina es bastante más precaria. Entonces, podemos decir que en las condiciones sanitarias de un país podemos ver lo avanzado que está ese país y el logro social que se ha conseguido. Bien, la medicina nos dice el texto que avanza sin descanso, que está consiguiendo alargar nuestra vida, evitando el desarrollo y agravamiento de enfermedades, que se están usando nuevas tecnologías, que hasta hace poco eran ciencia ficción, y además está mejorando la calidad de vida de las parejas y otras múltiples cuestiones. Se permite ahora es posible concebir hijos de forma sencilla cuando una pareja, o relativamente sencilla, cuando una pareja tiene problemas para ello, ¿no? De forma natural. Bien, en los últimos tiempos la medicina se está atreviendo incluso con enfermedades más terribles, aquellas con las que se nace y de momento que no tienen cura a base de fármacos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver ahora la siguiente pregunta, que sería reproducción asistida. En esta pregunta lo que se trata es de ver cómo la medicina puede ayudar a unos padres a concebir hijos, ¿no? Cuando no, o es muy difícil de una forma natural. Bueno, nuestra amiga Lupe nos dice que ha leído un artículo muy interesante y nos remite a esta página sobre un artículo muy interesante eh, sobre reproducción asistida. Podemos pinchar aquí y vamos a ver este artículo sacado de un texto periodístico. Los problemas asociados a la reproducción asistida que se deben a la infertilidad de los padres. Bueno, pues en el artículo nos dicen que los bebés, ¿no?, resumiendo, que nacen fruto de una reproducción asistida, luego van a tener una serie de problemas y complicaciones que no los tienen los bebés concebidos de forma natural. Es decir, que estadísticamente se ha comprobado experimentalmente que los niños que nacen mediante reproducción asistida, pues por ejemplo tienen dos veces más posibilidades de nacer antes del término del embarazo, es decir, de ser prematuro, o casi y tres veces de pesar menos de los 1500 gramos, entre otros problemas. ¿De acuerdo? Es decir, que de una forma un poco sorprendente, los bebés concebidos de forma con reproducción asistida, pues tienen luego unas complicaciones, o estadísticamente se ha comprobado que tienen más complicaciones a la hora del parto y alguna serie de dificultades más. Bueno, y a nuestra amiga le sorprende este dato, que entre el 1 y el 4% de los nacimientos en Europa se conciben ya por medio de la reproducción asistida. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la inseminación artificial y en qué consiste. Bueno, pues como estamos diciendo, una de las técnicas consiste en la inseminación artificial. Eh, la inseminación artificial no es más que la introducción de espermatozoides en el útero de la mujer. Y hay una serie de pasos que se siguen para que se obtengan los mejores resultados posibles. Hay una serie de pasos que se siguen, ¿de acuerdo? Bueno, el primero de ellos es que se realiza en la mujer una estimulación de la ovulación, es decir, mediante hormonas que se proporciona a la mujer, se intenta que la mujer
pues disponga o fabrique más óvulos de los que lo haría de forma natural. Entonces hay una estimulación para que la mujer produzca más óvulos. Esta estimulación se realiza mediante hormonas, ¿vale? Bien, el otro paso es que se recoge el semen tras varios días, 4 o 5 días de abstinencia sexual. Esto es importante. Conviene dejar pasar un cierto tiempo y se seleccionan aquellos espermatozoides más idóneos para realizar la fecundación, separándolos de los demás. Es decir, hay una selección de los espermatozoides más apropiados. ¿De acuerdo? Es decir, que se seleccionan aquellos espermatozoides más idóneos para la fecundación, separando a los demás. Una vez seleccionados estos espermatozoides más idóneos, se introducen en el útero con un catéter muy fino. Se introducen en el útero de la mujer. Y tan solo queda esperar para ver si se ha producido el embarazo o no. Esta es la inseminación artificial, que es relativamente más fácil y más llevadera de hacer que la fecundación in vitro. La fecundación in vitro es bastante más elaborada y se utiliza en ocasiones, especialmente cuando, por ejemplo, la inseminación artificial ha fallado ya varias veces. Entonces es un proceso mucho más elaborado, más complejo, y primero se empieza siempre intentando la inseminación artificial. Bien, ¿en qué consiste la fecundación in vitro? Pues la fecundación in vitro, como hemos dicho, es más elaborada y se utiliza o bien cuando los espermatozoides no tienen la calidad suficiente, los ovarios no funcionan correctamente, hay trastornos en los órganos genitales femeninos o simplemente cuando se ha intentado la inseminación artificial varias veces sin éxito. Es decir, que cuando estamos en situaciones más difíciles para la concepción de un hijo. Es decir, los espermatozoides son de baja calidad, los ovarios no funcionan bien, correctamente, o hay trastornos en los órganos genitales femeninos. Hoy, cuando ya se ha probado con la inseminación artificial y no ha sido posible. Entonces, es una técnica que se utiliza, como hemos dicho, después de intentar la inseminación artificial, porque es bastante más elaborado. Bien, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, pues hay pasos que son comunes. Se comienza estimulando hormonalmente los ovarios para obtener el mayor número posible de óvulos. Es decir, esto es idéntico al paso anterior, al caso anterior. La diferencia es ahora. Aquí hay una diferencia. Se pincha el ovario para obtener esos óvulos. Se recoge y se prepara el semen. El semen se prepara de la misma forma, los espermatozoides se preparan de la misma forma que en el apartado anterior, es decir, en la inseminación artificial. Bien, se colocan los óvulos y espermatozoides juntos en una placa de laboratorio. O sea, que tanto óvulos como espermatozoides se colocan en una placa de laboratorio para que ocurra la fecundación y se incuba durante varias horas. Se verifican cuántos óvulos se han fertilizado y se han convertido en embriones. Bueno, y a continuación se transfieren a través de la vagina varios embriones en el útero de la mujer. Y solo queda esperar a que se produzca el embarazo. Hay un hecho que es el siguiente, que como se suelen producir más embriones de los que se implantan, los que no se utilizan se congelan, por si la pareja desea someterse a otro proceso de fecundación más adelante. Bien, este apartado presenta un problema ético, moral, incluso religioso para personas creyentes, pero bueno, lo que sí está claro es que hay un tema ético y moral que es el siguiente. En el embrión ya están todas las capacidades, está toda la información genética y es en potencia un ser humano. Entonces, ¿qué hacer con esos embriones que se han obtenido y no han sido implantados en la mujer? ¿eh? No estamos hablando de piezas de mecánica, de tuercas o tornillos, estamos hablando de embriones. Embriones
que tienen toda la información genética y todas las características de las personas, ¿eh? De las personas. Son personas en potencia, ¿eh? Bueno, ya tienen toda la información genética y por tanto eh, plantea un problema de orden ético, moral y en muchos casos también religioso para las personas creyentes. Bien, esto hay que pensarlo, hay que reflexionarlo y bueno, yo quería comentarlo aquí, porque no son unas tuercas o no son unos tornillos o no son unas piezas que me han sobrado y puedo tratar con ellos como si fueran simplemente recambios de una pieza de un automóvil o de una aspiradora. Son embriones y tienen toda la información genética y tienen todas las capacidades de un ser humano. Bien, bueno, para saber más, según los datos más recientes, la tasa de éxito de la fecundación in vitro es del 27%, mientras que mediante la inseminación artificial es del 15%. Es decir, la inseminación artificial da unos valores menores de éxito, pero también es mucho más fácil de llevar a cabo que la fecundación in vitro. Y nos dice que también depende de quién, de muchos factores, entre ellos la edad de la mujer. El, el embarazo es el largo proceso del desarrollo del feto en el útero materno, que transcurre durante aproximadamente 40 semanas, desde el momento de la última regla hasta el nacimiento. ¿Vale? Bueno, vienen a ser aproximadamente 40 semanas. Siempre hay oscilaciones y depende de cómo se lleve el embarazo y depende de muchas cosas. Realmente es difícil, pero viene a ser una fecha aproximada, son unas 40 semanas. ¿De acuerdo? Desde el momento de la última regla hasta el nacimiento. Bueno, existen varios problemas asociados a la reproducción asistida. Bueno, problemas de orden biológico, problemas de orden biológico y también problemas de orden ético y moral e incluso religioso. Ya hemos visto uno de ellos anteriormente, porque se obtienen más embriones de los que luego se implantan, ¿no? Bien, pero como estamos diciendo, hay problemas asociados a la reproducción asistida de todo tipo, problemas biológicos, problemas éticos y morales, y estos están debidos sobre todo a la estimulación hormonal a la que se somete a la mujer. Aunque tampoco hay que olvidar la alta posibilidad de que se produzca un embarazo múltiple. Claro, como se implantan o se manipulan estos embriones, pues puede ocurrir o es relativamente frecuente que se produzcan embarazos múltiples, y esos embarazos múltiples pues conllevan riesgo para los bebés y también para la madre. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Bien, vamos a hacer un ejercicio de autoevaluación. Se responde si estas cuestiones son verdaderas o falsas. Dice, el número de embarazos conseguidos mediante técnica de reproducción asistida es escasísimo. ¿Eso es verdadero o es falso? Pues eso es falso. En realidad el número es suficientemente elevado para ser tenido en cuenta, ¿vale? Otro, la fecundación in vitro, como su nombre indica, consiste en extraer los embriones, modificarlos en el laboratorio y reintroducirlos en la mujer. ¿Eso cómo sería? Eso sería falso. ¿Por qué es falso? Porque lo que se extrae es, por una parte, el espermatozoide, los espermatozoides, por otra parte, los óvulos. Y se produce la fecundación fuera de la mujer, fuera del útero de la mujer, no en la mujer. Eso es falso. Aquí lo tenemos. Los embriones se forman al unir los óvulos y los espermatozoides en una placa de laboratorio. ¿De acuerdo? Es decir, se forman fuera del cuerpo de la mujer, a diferencia de la fecundación, de la reproducción, de la inseminación artificial, donde es dentro. Bien. Los dos procedimientos de reproducción asistida comienzan con la estimulación hormonal en las mujeres. Eso es verdadero, ¿vale? Porque tratamos de conseguir el mayor número posible de óvulos. Bueno, pues con esto dejamos terminada esta pregunta.